Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio cultural, a esta Casa de la Palabra que se ha convertido este espacio gracias a esta iniciativa que de la mano de Agaete Espacio Web, junto con la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de la Villa de Agaete, ha convertido este patio en este lugar de encuentro con la palabra y con temas que a la ciudadanía, que duda cabe, nos interesa y nos importa. Ya saben que hemos hablado de mujer. Hemos hablado de pensiones, me quedo tranquilo porque ayer decían los participantes que si hacen las cosas como deben, y parece que así va a ser, voy a poder cobrar pensión. Eso es una buena noticia para todos y para todas. Y hoy toca hablar de algo que en Agaete sabemos mucho, que es de patrimonio. Y por ese motivo, tanto la Concejalía de Fiestas, que ha tenido también esta brillante idea de tener un hueco para las fiestas, sí, pero también para enriquecer un poquito el alma con estos debates que además tienen un nombre que nos gustan tanto a mi compañera Victoria y a mí, que es el programa que presentamos cada mediodía en Televisión Canaria, Canarias Hoy, pero que aquí Canarias Hoy se convierte en la palabra de la Villa de Agaete. La propuesta que plantean para hoy, por cierto, además de darle la bienvenida a todos los que se encuentran aquí en este fantástico patio, encabezados por el señor alcalde, bienvenido. Un hombre también de palabra, conviene recordarlo. Saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de la web. Sabemos que hay un montón de seguimiento a través de un montón de agaetenses que viven fuera del municipio, incluso otros viven fuera de la isla. Han seguido todos los actos organizados por las fiestas a través de este espacio, Agaete Web, y qué bueno que tengan este vínculo, que puedan saciar esa magua del municipio a través de esta iniciativa puesta en marcha por este grupo de amigos de Agaete Espacio Web. La propuesta que plantean para hoy, y con ella van a cerrar estos debates Canarias Hoy, insisto, tiene que ver mucho con el municipio. La gestión del patrimonio histórico, una oportunidad para el desarrollo que yo enseguida voy a convertir en pregunta, pero antes conviene que presentemos a quienes nos van a regalar su saber en esta tarde de verano aquí en Agaete. Candelaria Rosario Adrián Cande, como todo el mundo le llama, ya habrán descubierto por ese apellido Rosario, tiene pasado aquí, precisamente en el Valle. Ella es arqueóloga y es conservadora en el Museo Arqueológico de Tenerife. Sí. Bienvenida a casa. Muchas gracias a todos, al alcalde, a Isabel por invitarme también y a todas las autoridades. Y como dice Kiko, me pueden ver como extraña, pero no lo soy. Mis raíces paternas están aquí en Agaete, en el Valle. Yo siempre digo, yo soy vallera porque vivo en Tenerife, en un pueblo que se llama Valle de Guerra, pero soy vallera porque todo mi pasado paterno está aquí, sobre todo en el Valle de Agaete. Muchísimas gracias. Bienvenida, Cande. Gracias. Maximiano Trapero es catedrático de Filología Española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es la persona, esto es así, querido profesor, que más sabe de la toponimia canaria. Es un gran conocedor de nuestra habla y ahí me gusta siempre presentarlo como un canario que tuvo la suerte de nacer en León. Bienvenido, profesor. Otros nacimos aquí y somos canarios, pero él es un canario que nació allí. Bienvenido y gracias también porque qué duda cabe que si hablamos de patrimonio, hablar canario no es hablar mal. Lo dice además alguien que habla en la radio e intentamos hacerlo con mucho orgullo. Hablar canario es hablar una modalidad lingüística del español. Muy bien. Y eso es un patrimonio también. Por supuesto que sí, hablaremos de ello. Sí, espero que sí. Si hay ocasión. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. También nos acompaña Carmen Gloria Rodríguez Santana, es arqueóloga, directora del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, que se ha convertido en toda una revolución en el municipio vecino, en el municipio de Galdar. Bienvenida, Carmen. ¿Qué vínculo tienes con Agaete, por cierto? Pues en Agaete venir de pequeña, porque es verdad que mis padres no paraban nunca en Galdar, sino se venían a Agaete a comer pescado. Eran padres listos, ¿eh? Entonces, bueno, la verdad que reconozco que pocos vínculos, además de los afectivos, de las amistades, por supuesto, y ya les digo, veranear incluso en el Hotel de las Guayarminas, mi Semana Santa, mis veranos era venir a Agaete, con lo cual es muy curioso, ¿no? Ciertamente, no conocía nada Galdar y mira ahora todo lo que pasó en Galdar y en cambio Agaete sí que era el municipio donde yo venía de pequeña. No conozco a nadie en la isla que no tenga un vínculo con Agaete. A nadie.
Nuestra última participante, no por ello menos importante, ha tocado así en el azar. Angélica Castellano Suárez es economista y es la directora del Museo Canario. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Porque Gracias. hablar del Museo Canario es hablar de patrimonio. ¿Qué duda cabe? Ahí estamos todos. Sí, señor. El Museo Canario es el primero. Lo siento por Carmen Gloria, pero estarán de acuerdo que es el primero que se constituyó y es diferente al resto. Bueno, ahora ya también cogeré mi palabra cuando me toque para presumir del Museo Canario. Hablando de patrimonio, imagino que ustedes verán el Museo Canario un poco como la casa madre del patrimonio. Nosotros en Tenerife tenemos nuestro museo arqueológico también y otros museos, pero es verdad que el Museo Canario es un referente en Canarias, que ahora, por ejemplo, la Cueva Pintada está tomando la rienda porque es otro tipo de museo, pero que tiene para mí son dos ejemplos a seguir de gestión también, que es lo que vamos a hablar esta noche aquí. Bueno, Carmen Gloria lo hablará perfectamente, lo que es la gestión, lo bien que están haciéndolo desde luego en el Museo Canario. Ya casi ha empezado el debate, pero lo que les propongo es empezar con el título del coloquio de hoy. Déjenme que lo recuerde: la gestión del patrimonio histórico, una oportunidad para el desarrollo, que yo convierto en pregunta. Y es lo que le pregunto y les pido una respuesta a modo de reflexión. Para ello tienen 5 minutitos. ¿Es una oportunidad para el desarrollo la gestión del patrimonio, Candes? Yo creo que sí, claro que tiene que ser una oportunidad para el desarrollo, pero la gestión del patrimonio es complicada. Es complicada y tiene, yo creo que 2 bases importantes. Una, conocerlo. Si no lo conocemos, y la otra es difundirlo. O sea, no tiene sentido gestionar el patrimonio si no le damos, no hacemos partícipe a la sociedad. O sea, y primero conocerlo, claro, de qué me estás pidiendo si yo no conozco lo que tengo. ¿Cuántas veces hemos acudido por ahí a nosotros, los arqueólogos, a yacimientos arqueológicos que están destrozados, pero porque no se conoce? Yo creo que es fundamental la educación y para gestionarlo. Y claro, es una labor de todos, desde luego. Y si la educación forma parte importante de nuestra vida, el patrimonio va a salir adelante. Yo creo que todos vamos a mejorar y podremos gestionarlo bien. El patrimonio, bueno, ya hablará el compañero sobre lo que no es solamente lo antiguo, lo viejo. Muchas veces pensamos en el patrimonio en esos bienes del pasado, más o menos remoto. El patrimonio es mucho más. Y la lengua, por ejemplo, es una parte súper importante. Nosotros tenemos ahora, patrimonio de la humanidad, el silbo gomero, o hablas antes de la palabra. Y a mí siempre viene la idea, la plaza de la palabra en Marrakech, creo que está, ¿no?, donde se reúnen los cuentistas, que creo que en el año 90 fue patrimonio oral también de la humanidad, y gracias a eso es una ciudad, eso ha provocado que la gente acuda, es una forma de desarrollar y de conocer todo lo que es nuestra historia, porque si no desaparecería. Pero para mí es fundamental la educación. Yo sé que yo lo voy a enfocar desde este punto de vista. El Museo Arqueológico tiene muchísimos bienes que se han gestionado, que conocemos, pero si no lo educamos, creo que es complicado que salgamos adelante. Fantástico. Profesor, ¿es una oportunidad para el desarrollo? ¿Hay que gestionar el patrimonio? ¿Cuánto tiempo me das para responder? 5 minutitos. Podemos llegar a 7 si un poquito regateamos. Bueno, efectivamente, Candelaria ha dicho algo esencial, que es primero definir qué es patrimonio. Porque estamos acostumbrados a concebir el patrimonio solo aquello que es material e incluso aquello que es antiguo. Y cuando hablamos de patrimonio, en Canarias nos referimos casi, no voy a decir exclusivamente, pero fijamos nuestra mirada en el patrimonio prehispánico. Y naturalmente dejamos un patrimonio material que nos viene desde el siglo XV hasta la actualidad. Y ese patrimonio material pues tiene después diversas manifestaciones muy amplias y muy particulares. Yo me voy a referir al patrimonio oral, al inmaterial, puesto que aquí hay 3 compañeras que van a hablar o son más especialistas que yo en el patrimonio material. Efectivamente, tan patrimonio, es decir, bien común, bien comunal, bien heredado de tiempos antiguos y que es compartido y que está vivo, aquello que está muerto no es patrimonio, sencillamente porque no participamos de él.
el patrimonio oral es tan importante y además es tan más cotidiano incluso que el material. La lengua. ¿Quién puede dudar que la lengua es patrimonio? Nosotros hablamos un dialecto, vamos a llamarlo así, o una modalidad lingüística de una lengua que es universal, que es el español. Pero tan importante es el dialecto, la modalidad de Canarias, como puede ser el castellano. Yo vengo ahora justamente de mi tierra de nacimiento, de León. Se dice que los de Castilla hablan el mejor castellano. No es verdad. No es verdad. Primero porque no hay un mejor dialecto que otro. Y además todos somos dialectales. También los castellanos son dialectales. Hablan el dialecto castellano de castellano. Y no es mejor aquel que hoy. Y si consideramos el canario dentro de las diversas modalidades del español, advertimos que el canario está justamente en el centro del español universal, del peninsular y del hispanoamericano. Y por lo tanto, decir que los canarios sean o son yeístas o que hacen determinadas palabras, tal, no significa que los castellanos de León, de Burgos, de Valladolid no tengan también sus modalidades apartadas de aquel castellano viejo que nació. Además, el castellano se distingue por una pronunciación antigua, en donde parece que pronuncia con una mayor nitidez aquellos fonemas que estaban en la antigüedad. Pero la lengua nunca es estática, nunca está quieta, y la lengua la hacen los hombres. Y la lengua que hoy llamamos español ha evolucionado a una modalidad seseante y yeísta, es decir, que los que hablamos como yo, que somos capaces de distinguir la S y la Z y la L y la Y, somos no más de un 10, un 15% de los 500 millones de hablantes de español. Por lo tanto, tendríamos que decir que aquellos son arcaicos y nosotros somos modernos, los de Canarias y demás. Bien, junto a la lengua hay un patrimonio riquísimo en Canarias, que es todos aquellos productos literarios que están hechos con la lengua. El romancero, el cancionero, los dichos, los refranes, la manera de hablar peculiar de cada una de las islas, las décimas, la improvisación, todo aquello que se convierte en patrimonio oral de la tal. Y la toponimia, que si me dan tiempo después podremos referirnos un poquito a esa parcela. Claro, porque hay un gran patrimonio en la toponimia. Claro que sí, claro que sí. Y además es un patrimonio vivo, vivo y participante de todos. ¿Quién no conoce en Canarias el nombre de Agaete? Agaete es un topónimo, es un topónimo que mencionamos de ordinario continuamente a todas las horas, aunque podríamos decir que es media palabra, porque conocemos el significante pero no conocemos el significado. Pero evidentemente el no conocer el significado ocurre fundamentalmente en Canarias cuando hablamos de palabras, de topónimos que proceden de la lengua que hablaron los primeros habitantes de las islas. Pero también hay otras muchas palabras que son castellanas, es decir, que nacieron en el castellano, que están en la toponimia y que no sabemos su significado. En todo caso, esas medias palabras conocidas en el significante y no el significado están en todas partes. Cuando vamos por la península en coche, en tren, en autobús, vemos los carteles de los pueblos y hay infinidad de ellos que no conocemos y nos preguntamos inmediatamente ¿qué significa Urueña? ¿Qué significa Córdene? Etcétera. Esa pregunta, ¿qué significa aquello que nos está ocultando la toponimia? Queda claro que es un hombre que sabe mucho de todo esto y nos encanta escucharle. A propósito, yo tengo un pasado, trabajé en un colegio privado dando clases y el dueño del colegio, que no el director, decía preferir contratar a profesores peninsulares porque hablaba mejor que los canarios. Y nos daba mucha rabia eso, a los que éramos canarios. Y me acuerdo de preguntarle a una profesora de lingüística que dónde se hablaba el mejor español. Y ella respondió muy sabia, y seguro que Maximiliano estará de acuerdo, donde quiera que haya alguien que lo hable bien. Por tanto, en Canarias también podremos hablar muy bien el español, el que se habla en Canarias. Esa respuesta es muy cuerda, es muy cuerda. Naturalmente que debemos aspirar todos a hablar el español dialectal de la norma culta, de cada lugar.
Eso sí, eso sí. No, Pero hablar bien... Es que hablar mal no es hablar canario. Quien habla mal lo habla mal en cualquier lado. Hablar bien no significa pronunciar bien, porque pronunciar bien es una parcela simplemente de la lengua. La lengua tiene tres sectores para hacerla completa. Una es la fonética, otra es la gramática y otra es el léxico. Hablar bien significa expresar netamente el pensamiento, sin rodeos, para que el interlocutor sepa exactamente aquello que uno quiere decir y sin andarse con titubeos. Es ese hombre o mujer que titubea en el momento de expresarse es porque o no tiene bien claro el pensamiento que quiere transmitir o que está torpe de lengua para ello, ¿no? Ha agotado el tiempo también de la siguiente intervención. Pues me puedo marchar ya. No, He cumplido. que nos hemos pegado aquí dos que nos gusta mucho el habla. Carmen, te pregunto. Ahora la Claro, gran preocupación claro. es, ¿podré expresar correctamente? lo Seguro que estoy sí. pensando? No hay ninguna duda de que sí, además con mucho contenido. A ver. Que eso también es importante en la comunicación, el Totalmente, contenido. el contenido. Bien, volviendo entonces a la pregunta, patrimonio y desarrollo. Para mí patrimonio cultural es cultura y es que no es pregunta, es afirmación permanente. Sin patrimonio, sin cultura, no hay desarrollo posible. Eso ya es indudable. Volviendo igual que Maximiano, vamos haciendo una declaración de principio y efectivamente, como decía Ramón de Campoamor, nada es verdad ni es mentira, sino el segundo, el color del cristal con que se mira y mi cristal con el que yo miro permanentemente. Ya casi está siendo olvidado el de arqueóloga, es que más de gestora, ¿no? Permanente del patrimonio arqueológico, que como decía Cande, es muy complejo de gestionar, pero que intentamos sobre todo conservar, investigar, conocer y transmitir, porque efectivamente todo intento de musealización lo que persigue es la accesibilidad, porque la accesibilidad es que se pueda compartir ese patrimonio y solo cuando se comparte se puede producir, ¿no? Y se asume, se puede producir ese grado de desarrollo. Bueno, Angélica sabe mucho más que yo, pero yo siempre recuerdo a Pau Roussel, un economista de la cultura, que siempre habla de cómo no se sabe bien qué ocurre en el nudo intermedio, pero cuando hay un desarrollo cultural, siempre inmediatamente hay un desarrollo económico inmediato. Lo terrible es que todos esos mecanismos que explican esa relación directa a veces no son tan claros y evidentes y hay que ir desenmarañando, ¿no? esa madeja, pero yo creo que es indudable. Y otra cosa que deriva de ese cristal con el que miro es que habitualmente vinculamos desarrollo con turismo, es decir, con poder sacar un beneficio económico de lo que se tiene, ¿no? como riqueza cultural. Y ahí sí que mi planteamiento, y yo creo que del equipo en el que trabajo, es bastante radical en el sentido de que si no hay liderazgo cultural en la gestión del patrimonio arqueológico, no puede haber un buen desarrollo. Es decir, no podemos plantear lo que puede ser la gestión del patrimonio pensando en el turismo, sino el liderazgo de lo que queremos como, ¿no? de ese patrimonio, qué es lo que buscamos para nuestra comunidad y luego todo lo demás vendrá por añadidura, por supuesto siguiendo toda una serie de estrategias, porque el sector turístico es muy peculiar, pero lo primero es pensar en lo que es el desarrollo de la propia comunidad local. Había contenido y lo has explicado muy bien, ¿eh? Y además en tiempo, Carmen. Con lo que yo hablo. Angélica, te toca, la economista. Ambos lo han citado, la importancia de la gestión del patrimonio. ¿Cómo lo vive una economista que además gestiona un museo de patrimonio? Sí, y de titularidad privada. O sea que, gestionar es administrar, organizar y garantizar el buen funcionamiento de ya sea una empresa, de una actividad económica o de cualquier organización. La diferencia de gestionar un patrimonio histórico, para mí, que he gestionado empresas privadas, es que tiene muchísima más responsabilidad, porque no es lo mismo gestionar material o dinero que gestionar patrimonio, porque el patrimonio es un bien que se ha estado acumulando por la nación durante muchísimos años,
porque tienen un tratamiento especial según la legislación, con lo cual tiene muchísima responsabilidad. La titularidad de quien lo gestiona no es tan importante, lo importante es cumplir los fines de los que tenemos que cumplir todos, ¿no? Todos los museos que estamos aquí. Entiendo que es pues investigar, como bien decía Carmen Gloria, conservar, por supuesto, y difundir. Difundir, como comentaba Cande, fundamental. Hasta ahora, por lo menos en el Museo Canario, como tenemos muy pocos recursos, porque es una institución privada, aunque es de utilidad pública, y nos hemos centrado, le hemos dado prioridad hasta ahora en investigar y en conservar. Pero sí que es verdad y es fundamental difundir, porque si la gente no conoce, no lo puede querer, y si no lo quieres, no lo puedes arropar, ¿no? Entonces, es muy, muy importante el tema de difusión, y hemos visto una oportunidad ahora con las redes sociales, porque de una manera muy fácil podemos llegar a otro tipo de público del que estábamos acostumbrados. Porque los socios del museo siempre han sido gente pues muy, muy preocupada con el patrimonio, gente muy, muy erudita, muy, muy, muy preocupada, pero no llegaba al público general. Y para mí un público muy importante son los jóvenes, los niños, los jóvenes, porque ellos son los que tenemos que empezar a educarlos ya para que el día de mañana cuiden este patrimonio. Carmen Gloria dijo un tema que yo quería desarrollar, pero ahora se me fue, que era bastante importante, pero bueno. El Gobierno de Canarias también está haciendo una labor, yo creo, muy interesante, que es trabajar en red. O sea, hasta ahora yo creo que cada uno iba desarrollando su gestión como podía, pero hace un par de años están intentando unirnos, trabajar en equipo. Cada vez que alguien hace un proyecto interesante, pues se lo traslada al otro. Entonces yo creo que es muy interesante pues trabajar, ¿no? y sumar inteligencias y lo que llamo yo auditoría inversa. Si un museo o cualquier institución cultural hace un proyecto que tiene éxito, pues vamos a trasladárselo al resto y al contrario, ¿no? Y a escucharlo. La comunicación es fundamental, para mí es importantísima. Nosotros estamos llevando a cabo una serie con los pocos recursos que tenemos, pues por ejemplo, quiero mencionar aquí los socios. Aquí ahora mismo veo a 3, a Maximiano, y a Santiago, tenemos a varios, que se han prestado no solo a cuidar al museo de forma económica, sino también a hacer vídeos. Y los vídeos que hemos hecho a través de las redes es decir ellos por qué hay que cuidar, por qué hay que proteger y por qué hay que cuidar a este museo. Y bueno, y no solamente se comunica a través de los medios, también se comunica a través del capital humano que tenemos dentro, ¿no? La primera cosa que me sorprendió cuando yo empecé a trabajar en el museo, que fue hace menos de 2 años, lo que me sorprendió es el equipo humano que tiene el Museo Canario, porque todos son socios. A mí me sorprendió que todo el equipo humano fuera socio. Y eso se traslada. Cuando hay un visitante, cuando cualquier socio entra al museo, pues como están tan involucrados en su trabajo, pues eso se nota. Y con respecto al desarrollo, que era la pregunta, que ya ni sabía... Si es una oportunidad para el desarrollo del patrimonio. Claro, yo quería decir que la historia del museo es una historia fascinante. El museo se constituye hace casi 140 años y sus fundadores son intelectuales de la época que tuvieron la oportunidad de salir a estudiar fuera. Imagínate, hace 140 años pudieron irse a París a estudiar medicina o a Barcelona. Entonces todas estas personas, el doctor Chill y una serie de gente, estudiaron la carrera afuera, se desarrollaron y podían haberse desarrollado profesionalmente, mucho mejor evidentemente en París, pero amaban tanto su tierra que volvieron y a pesar de que su desarrollo iba a ser mucho más lento, apostaron por unirse, por unir su biblioteca, sus conocimientos y desarrollar el museo, con lo cual yo creo que es una historia muy bonita, ¿no? Y siempre que presumimos decimos, no, los crowdfunding, las empresas estas americanas que se unen para gestionar un proyecto y llevarlo a cabo, pues qué mejor representación que el propio museo, que durante 140 años ha estado mantenido por la sociedad civil, una sociedad preocupada por el conocimiento, por el desarrollo y eso. ¿Creen ustedes que el patrimonio es una moda, es tendencia o verdaderamente hay un compromiso para que no perdamos el patrimonio? Abrimos debate. Profesor, lo veo con ganas.
Sí, yo creo que sí. La verdad es que no solamente los gestores o los poderes públicos han atendido anteriormente el patrimonio, pero no en la medida en la que en la actualidad lo hacen. Y si en la actualidad lo hacen es porque ya existe una demanda social. Yo creo que la propia sociedad exige el cuidado del patrimonio. En esas dos vertientes fundamentales, de restauración, de darlo a conocer y después de divulgarlo. Agaete yo creo que en este sentido puede ser modélico. Puede ser modélico tanto por el valor de los yacimientos arqueológicos que tiene, me estoy refiriendo ahora al Maipé. A propósito, Maipé no es sino una conversión de Malpaís, eso lo saben ustedes perfectamente, ¿no? Malpaís no es sino un territorio de lavas, escoriáceas. Mala tierra. Un Malpaís es un territorio incultivable. Pues es curioso cómo a partir de Malpaís después la dialectología canaria pues ha dado no menos de 5 o 6 formas diferentes hasta llegar a Maipei, que ya está muy distante del Malpaís. Que también es patrimonio. Entonces, que también es patrimonio, esa por palabra. supuesto. Pero después está este nuevo patrimonio de la primera época tras la conquista, que es el ingenio de Azúcar, que me parece fantástica la labor que están haciendo de restauración y de descubrimiento, no de restauración, primero de descubrimiento de algo que sabíamos por las escrituras que había un ingenio, pero desconocíamos absolutamente incluso el lugar exactamente donde estaba y demás. Yo creo que sí. Decir que es moda quizá a lo mejor es un poco insulto, pero que los poderes públicos están ahora atendiendo mucho más que nunca, cumpliendo en definitiva su obligación también, ¿no? de promover y de proteger ese patrimonio, sino que también está obligado porque la demanda social es muy grande. Y esto ocurre no solamente en Canarias, sino en todas partes, claro. La sociedad se hace cada vez más culta, quiere conocer mejor sus antepasados, lo que constituye su identidad. Al fin y al cabo, identificarse con el patrimonio es fortalecer la identidad del hombre y de las comunidades. Y eso es, me parece a mí, esencial, fundamental. Carmen, en Gran Canaria que el Cabildo ha puesto mucho presupuesto, hay mucho dinero para esta materia. ¿Es una moda? ¿Es tendencia? ¿Es un compromiso real? Yo creo que es un compromiso que ha sido moda, pero desde hace tiempo. Y ahora cuando formulabas la pregunta, recordaba, porque me generó una crisis, una reflexión que hacía el añorado y llorado Fernando Esteves, antropólogo, museólogo, una cabeza yo creo muy lúcida, que recuerdo que en esos momentos de efervescencia de parques arqueológicos, de cuando todos querían tener un parque arqueológico, un patrimonio que mostrar, empezaba en una reunión en torno a la materia, decía, bueno, planteemos, ¿no es peligroso cuando las propias administraciones y desde la política se pone tanto hincapié en recuperar el pasado? ¿Hay un interés por recuperar ese pasado porque siempre el pasado fue mejor? Me acuerdo siempre que hablaba de las romerías, decía, ese interés en que nos vistamos siempre de romero, en que el campesino recupere una forma de vida que ya no es real, ¿no? Entonces nos hacía pensar sobre si realmente qué estamos haciendo, ¿no? Intentando traer hasta el presente un pasado que fue mejor para intentar olvidar lo que ocurre hoy en día. Bueno, yo creo que es muy sana esa reflexión y ver qué es lo que realmente estamos haciendo a recuperar ese pasado y mostrarlo y cómo lo mostramos y qué visión tenemos. Y más allá de que sea una moda, yo creo que lo que sí está haciendo, como bien decía Maximiano, es un espacio de memoria y de búsqueda y de identidad y de reconocimiento. Y de ahí que los planteamientos desde un punto de vista de paradigmas y de cómo se debe mostrar tienen que ir cambiando, ¿no? Para ofrecer visiones mucho más abiertas, no tan cerradas, no tan exclusivas, y en donde el conocimiento experto tiene que estar, pero siempre con una buena dosis de autocrítica
y de reflexión hacia la ciudadanía, de no apropiarse de estos temas, que es algo que yo misma he hecho, ¿no? Es decir, como cuando haces una visita guiada, pues en ocasiones parece que ya das por ciertas cosas que en realidad no conocemos exactamente. Entonces, todo eso yo creo que hay que irlo matizando. Y volviendo al origen de la pregunta, yo creo que sí que hay una preocupación, hay una concienciación de la sociedad de que se debe recuperar el patrimonio y que ese patrimonio está generando toda una serie ya no solo de espacios en los que disfrutarlo, sino de programas, como a mí me gusta llamarlo, más que una actividad. Son realmente programas educativos, programas volcados en el público con múltiples formatos que van desde la actividad familiar, en el que lo principal es compartir, ¿no? Ocio entre distintas generaciones. Si se sabe más de la cueva, del Museo Canario, a lo mejor no es lo más relevante, sino disfrutar, ¿no? En familia, en un espacio lleno de historia, lleno de naturaleza, lleno de, no sé, de recuerdos en torno a lo que pueden ser las tradiciones orales, y esa multiplicidad de formatos yo creo que es lo que está haciendo que el patrimonio esté atrayendo tanto, esa gana de buscar fórmulas muy distintas para llegar a la sociedad. Yo creo que es una fórmula exitosa, esperemos. ¿Qué opinión tienes, Angélica? Pues yo opino lo contrario realmente, porque yo creo que no es una moda, yo creo que estamos lejos de que sea una moda. Me encuentro muchísima gente que no lo conoce y da pena, ¿no? Que no seamos conscientes de la riqueza patrimonial que tenemos. Entonces creo que tenemos muchísimo recorrido todavía y que nos deberíamos sentir muchísimo más orgullosos de lo que estamos de nuestra riqueza. Creo que hay una carencia todavía desde la familia, desde los padres, desde los colegios, desde las instituciones públicas. Yo creo que sí, que hay muchísimo recorrido y deberíamos conocerlo mejor, quererlo más, protegernos más, venderlo mejor, sentirnos orgullosos, que venga cualquier amigo de Tenerife, de la península alemán, y que cualquier adolescente sea capaz de ir a la cueva y ellos mismos contarlo y no tener que ir a un guía para que te lo explique, porque es una cosa nuestra y es un orgullo. Yo, por ejemplo, estudié en Estados Unidos y allí venden, vamos, este bolígrafo allí es... Mañana, dentro de 5 minutos, es una obra de arte. No hemos sabido vender. Tenemos el patrimonio, pero no sé si ha sido porque no somos conscientes de lo que tenemos o porque no hemos sabido venderlo bien, para que, empezando por nosotros mismos, no enseñándoselo al turista, sino nosotros mismos, que seamos capaces de recorrer todos estos sitios y contarlo, que un adolescente sea capaz de venir con su amigo, mis hijas, yo lo digo por mis propias hijas. Mis hijas estudian en el Heidelberg, han estado... un internado en Alemania, han recibido mucho, porque los alemanes se vuelven locos con nuestra isla, evidentemente, todas querían venir a mi casa, y yo le decía, bueno, pues vete a la Cueva Pintada, vete al Museo Canario, vete a todo lo que puedas enseñarles, ¿no? No te quedes en la playa. ¿Y qué le explico? Y a mí misma me daba vergüenza, yo digo, parece mentira que una niña de 15 años, de 18, no sea capaz de hacer un recorrido por tu isla, porque tenemos mucho que enseñar. Entonces yo ahí creo que nos queda bastante recorrido. Estamos muy, estamos muy cortos. Pero todos, no le echo la culpa solo a la no. Pero yo tengo una anécdota, me hizo gracia ahora que comentaras lo de los alemanes, porque muchas veces la gente que viene de fuera conoce mejor lo nuestro, y eso me parece increíble. Tengo una anécdota en Tenerife de hace unos años, que unos turistas alemanes... estaban de vacaciones en Bajamar, en la costa norte de Tenerife, y visita obligada el Teide. Hay que ir al Teide. Se van al Teide, su coche, aparcan, se toman el bocadillo, caminan un poquito para tomarse el bocadillo en ese mal país, en ese Maipé, en esa lava, y descubren, metido entre la lava, un objeto que ellos sabían que era algo importante. Tenían un conocimiento de lo nuestro. No tocaron nada. Llamaron a los guardas del parque, ubicaron el lugar, nos llamaron al museo, a la gente de patrimonio, y fuimos. Identificamos aquel espacio, lo documentamos, hicimos fotografías, perfecto. Un escondrijo. ¿Y qué era? Un escondrijo. En el interior de aquel espacio había un recipiente cerámico completo que había pasado directamente de la mano del guanche que lo guardó ahí hace a lo mejor 1000, 1500, 2000 años, a las manos de Cante, que lo sacó, lo colocó en una caja bien documentado,
ellos sabían perfectamente que aquello era algo importante. Me sorprendió que el resto de la gente que en ese momento estaba por allí, ¡ay! ¿Cómo es posible que no lo recogieran? ¿Cómo es posible que no lo...? Yo me pregunto también, ¿y yo no hubiera tenido la tentación de quitarlo y no? ¿No? ¿Nosotros qué hicimos con ese material? Lo llevamos al museo y efectivamente no lo guardamos directamente en el almacén. Dijimos, esto tiene un valor, no solo el objeto en sí, que es ese objeto jamás volverá a ser, por mucho que yo haga una reproducción, sino el hecho de lo que llamamos la exposición, cómo actuar ante un hallazgo arqueológico. Fue un homenaje a esos alemanes que luego hicimos una reproducción de la pieza, se la enviamos a Alemania, nos la devolvieron porque no se localizó su medio pena. Lo tenemos en el almacén guardado ahí porque siempre pienso que en algún momento volverán esta pareja para enseñársela. Y me pareció fantástico. Por eso hablo yo de la educación, de decir, oye, si no conocemos, no podemos. O sea, si no se conocen los materiales, no lo puedes proteger, no lo puedes proteger. ¿Recuerdan aquella campaña, verdad? Yo era pibito, pero me acuerdo. Canario conoce tu tierra. Sí, habría que hacer sí. Canario conoce tu patrimonio. Sí, sí, también, es verdad. Una nueva campaña. Es la política habitual de los debates de Canarias hoy que el público también participe. Hay un micrófono inalámbrico que tienen los compañeros. ¿Tienen alguna propuesta, alguna pregunta? Ya empezamos con el señor. ¿Alguien le va a acercar el micrófono? No sé exactamente quién, pero sé que hay un micrófono inalámbrico. Ya lo tiene ahí enseguidita. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Antes que nada, felicitar a los ponentes por la magnífica exposición y la brevedad, que es lo fundamental. Ahí han habido muchas cosas. Cande hablaba de la educación, Carmen Gloria hablaba de no estar vinculado al turismo, pero el museo, desgraciadamente, habla de las penurias que sufrimos. Maximiano lo sabe y yo, que lo vivimos. Es un problema de educación, pero no es un problema de educación visto desde la enseñanza. Es un problema de educación visto desde nuestros políticos. Nuestros políticos, bajo mi punto de vista, cuando están con el Risco caído, cuando están con la cueva pintada de Gáldar, están pensando en el turismo. Y yo creo que si no hacemos que nuestra gente ame su patrimonio, no amará nuestra isla. La toponimia. ¿Qué niño de Agaete conoce la toponimia de Agaete? O de cualquiera. A mí me da mucha pena ver los 30 de mayo, cuando visten a los niños de Romero, como alguien hablaba, Carmen Gloria, ponen una vaca delante de una carreta, pero no se indaga sobre el patrimonio de la isla, no se indaga sobre la cultura de la isla. Yo lo siento, Kiko, la televisión está más dedicada, con perdón, al folclore que a la verdadera estudio de la identidad canaria, pero la identidad canaria vivida en el patrimonio, es decir, vivida en la cueva, vivida en el Museo Arqueológico, vivida en el Museo Canario. Para poder conseguir dinero para el Museo Canario, tenemos que hacer todas las piquerías del mundo y no lo podemos hacer. O sea, yo lo que creo es que la educación empieza por nuestros políticos, que nuestros políticos entiendan que la cultura es el conocer de forma profunda nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio no solamente el físico, sino también el inmaterial, como muy bien planteaba Maximiano. Gracias. Muchas gracias. ¿Comentario? Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Es un problema de educación, sí, y de mejorar los afectos, porque también tiene mucho que ver con los afectos, con la identidad, el querer saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es verdad que falta mucho, pero no sería justo negar el gran esfuerzo que el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos han hecho en los últimos años por el patrimonio material en este caso. El inmaterial es otra cosa porque te requeriría un tratamiento y unos planteamientos diferentes.
Es verdad también que el sistema de partidos políticos y de los resultados electorales de Canarias ponen en los puestos, me estoy refiriendo al gobierno, ¿no?, y a los cabildos fundamentalmente, ponen al frente de las consejerías y de las, etcétera, a personas que no están capacitadas para desempeñar esa función de patrimonio. Todos conocemos a consejeros o directores generales de patrimonio que les venía muy grande ese nombre, ¿verdad? Primero para su capacidad y su titulación. Pero también hemos de reconocer que últimamente se está haciendo mucho y bien. Es verdad también que el restaurar debe ser carísimo, y aquí me parece que hay arqueólogos que saben más que todos nosotros. Restaurar es muy caro y nuestra economía quizá no permite destinar todo el dinero que fuera necesario para ello. Pero ya que aquí hay conservadoras de importantes yacimientos arqueológicos, yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. No sé si es lo más importante o no, pero sí, desde luego sí es lo más singular. El patrimonio material prehispánico, aquello que llamamos lo guanche, es lo más peculiar del patrimonio de Canarias. Lo más peculiar, no digo que sea lo más importante, lo más peculiar, porque es lo que nos distingue, ¿verdad?, frente a cualquier otro territorio español y europeo. Ningún territorio como Canarias ha tenido una prehistoria como la de Canarias, la que genéricamente llamamos guanche. Ahora bien, los guías y aquellos que enseñan ese patrimonio no siempre están lo suficientemente informados. Y están ofreciendo al público que visita esos centros información que no es buena, o que está sesgada, que está convidada. El otro día asistí yo con mis nietos a la Cueva Pintada. Y advertí 3 cosas que puse en conocimiento. Quería hablar contigo, pero tú no estabas allí. Primero, empieza diciendo que las Islas Canarias están situadas en África, cerca de las costas de África, que se poblaron, según algunas teorías, 1000 años antes de Cristo, por lo tanto, llevaría a ese patrimonio nada menos que 3 siglos, pero dice según algunas teorías, lo cual es correcto, ahí la disparidad de criterios en los prehistoriadores y los arqueólogos es seguramente la mayor que hay, pero inmediatamente viene a decir, bueno, y la palabra guanches no es correcta, porque solamente los guanches son los que habitaron Tenerife, y los de Gran Canaria son los canari. Bueno, le faltó a usted decir que según algunas teorías, porque si no, ¿cómo usted explica que ahí mismo, al lado de Galdar, de la Cueva Pintada, haya un enterramiento que se llama justamente La Guancha? ¿Qué es, que trajeron a los guanches de Tenerife para enterrar ahí? Tendría usted que explicar eso, ¿no? Resulta que entonces, además, la toponimia nos lo demuestra fehacientemente, sin lugar a dudas. La palabra guanche, o la guancha, o la guanchía, está en todas las islas, y en Gran Canaria hay tantos topónimos de ese nombre como en Tenerife, lo cual implica inequívocamente que la palabra guanche no es de origen guanche, sino que viene de fuera, y es un etnónimo, es una denominación que unos que vienen de fuera ponen a un territorio, a un pueblo, por unas características determinadas, de la misma manera que los españoles llamaron indios a los aborígenes de América, o que nosotros llamamos moros a los habitantes del Magreb, o que los de Gran Canaria llaman chicharreros a los de Tenerife. Es decir, los etnónimos y los gentilicios son siempre nombres que se ponen desde fuera hacia otros por una determinada cuestión. O por intereses. Bien, por las razones que sean, pero son siempre nombres que alguien pone hacia el otro. Creo que los guías que enseñan ese patrimonio tienen una labor importantísima y fundamental, y deben estar muy al día de las investigaciones y de las teorías y de los postulados que se establezcan al respecto. Carmen. Bueno, por alusiones, es verdad que es una de las cuestiones más complicadas, sobre todo porque los perfiles más adecuados en ocasiones en equipamientos, y retomo que es lo que quería hacer, en equipamientos en los que yo lo que comentaba es que
el liderazgo tiene que ser siempre cultural en la gestión turística. Siempre recuerdo también a José Antonio Lasera, nuestro querido compañero, director del Museo de Altamira, que falleció hace 2 años ya, que cuando se hablaba de Altamira, de su explotación turística, siempre dice, es que me piden que yo les diga cómo hay que hacer la explotación turística. Y dice, bastante hemos hecho como profesionales de la cultura y de la arqueología y del arte baloético de crear un equipamiento cultural relevante. Necesitamos ayuda para esa gestión turística porque no sabemos hacer gestión turística. Efectivamente, lo que es el turismo es un sector enormemente complejo que incluye transporte, inmobiliario, restauración, es decir, de todo. Entonces, cuando hablamos de liderazgo cultural no quiere decir que se deseche, por supuesto, lo que puede ser un equipamiento luego cultural volcado en la sociedad, que además puede ser un recurso turístico de mayor o menor excelencia. Bien, y en ese caso es cierto que uno de los grandes problemas es buscar un personal idóneo de recursos humanos, de auxiliares de atención al público, tal y como lo tenemos en Cueva Pintada, porque se le va a exigir, y es una de las grandes aportaciones y de los aspectos más valorados, que cada una de esas personas, además de tener cursos intensos sobre formación, que siempre terminan siendo escasos, o que en una determinada visita se ha informado una cosa y otra de otra, que además tienen que hablar 3 idiomas. Es decir, todas las personas que están allí pueden hacer sus visitas en español, en inglés, en francés y en alemán. Porque si una cosa está clara es que la accesibilidad pasa por la comunicación, como decíamos, y la comunicación es el lenguaje. ¿Qué ocurre? Muchas veces pedimos perfiles de historiadores o personas que hayan terminado los estudios y nos tropezamos con el gran problema de los idiomas. O personas de animación sociocultural que tienen que tener 2 idiomas y no los hablan, porque hay una gran deficiencia en lo que es el dominio de otras lenguas en Canarias. Al final, las personas que terminan siendo las que pueden hacer esas visitas son personas que tienen un perfil muy competente, normalmente son personal con grados universitarios, en muchos casos máster de idiomas. Y es verdad que, aunque hacemos mucho esfuerzo en la formación, nunca es el mismo y a veces se incorporan, hay sustituciones y es sin duda uno de los retos permanentes que es la formación, ¿no?, de ese personal. Y es cierto que muchas veces, todos los días tenemos, han dicho tal cosa, el término guanche, no dijeron bien tal fecha, y es cierto, son pequeños errores que intentamos corregir, pero es cierto que si de algo sirve en las evaluaciones que llevamos haciendo, que es otro aspecto que podríamos hablar largo y tendido, de lo que es la responsabilidad, ¿no?, pública a la hora de mostrar y gastar dinero, y es evaluar desde el mismo momento en que abrimos. El aspecto mejor evaluado por el público es el trato del personal y la visita guiada, lo cual es cierto que nos anima a que, si bien se tiene la opción de otra visita autónoma, no libre, la gente dice, voy a hacer la visita libre, digo, no, libre todo el mundo, a nadie se le obliga a ser guiada autónoma, ¿no? Pues es cierto que es algo que es muy valorado porque justamente por el trato cercano, por esa relación personal que yo creo que a la hora de transmitir patrimonio, como bien decía Angélica, es fundamental. Y lo hablaba yo esta mañana también con Isabel, ¿no?, que las personas son elementos clave, por mucho texto que haya, por mucho panel que haya, lo más valorado siempre es el trato del personal. Enseguida, Angélica, ¿hay más preguntas, más aportaciones? Angélica. Yo quería hablar... Arriba, sí. Sí. Un segundito que subimos el micrófono para poderle escuchar no solamente aquí, sino a la gente que nos está viendo a través de Agaete Espacio Web. Angélica, querías responder también, ¿verdad? Quería responder a Aníbal porque Aníbal conoce perfectamente el balance de situación y las cuentas del Museo Canario y sé lo que le duele. Yo creo que el Cabildo, el Ayuntamiento, el Gobierno apoyan el patrimonio. Lo que pasa es que a nosotros nos tratan mal. Nos tratan mal, no hemos sabido trasladarle el problema o no sabemos cuál es el problema. Y me consta que te duele en el alma, me consta que hablas, que gritas, que escribes. Y claro, como no ves un feedback, te duele, evidentemente. Como nos duele a Santiago Gil, como le duele a Maximiano, como nos duele a todos los que estamos ahí tirando del carro. Pero bueno, es lo que tenemos.
¿Llegó el micrófono arriba? Sí, ha llegado. Buenas noches. Aquí en la esquina, en el córner. Ay, sí, Hola. Isma. Hola. Te reconozco la voz. Sí, sí. Cam. De tantas visitas guiadas ya hasta no tengo. ¿Verdad? Sí. A colación de lo que decía Angélica hablando sobre el turismo, yo cuando voy a la facultad a preguntarle a los estudiantes de magisterio por qué no van a los museos que están aquí, en vez de preguntarles esto, les digo que cuando van de viaje, ¿quién va a museos? Y levanta todos los la mano. Y les pregunto, bueno, ¿y ustedes de aquí, quién ha ido al museo una vez que ha dejado lo que es la escolaridad, la obligatoria hasta bachiller? En el sentido que luego pueden elegir carrera o ciclos. Y entonces nadie levanta la mano. Con lo cual yo me siento culpable porque yo formo parte de los museos y yo pienso, algo estamos haciendo mal. Porque turísticamente está claro que todos que vamos de viaje nos informamos dónde están los museos importantes, qué es lo que queremos ver. Pero cuando estamos en el sitio donde vivimos, algo está fallando. Eso por un lado. Por otro lado, pienso, proyectos educativos, ¿cómo los vamos a hacer? Si se nos va la gente, ¿cuánta gente está en un departamento educativo? Estamos cogiendo personal externo que cobra tan poco dinero, exigiéndoles idiomas y encima que sepan. ¿A qué apostamos? ¿Apostamos a tener un equipo para trabajar en proyectos? Porque yo no puedo trabajar en proyectos así. Yo no puedo pensar que una persona se te va a ir porque va a intentar encontrar un trabajo mejor y tiene que estar de cara al público. Con lo cual estamos fallando, por supuesto. Estamos fallando porque les enseñamos a los niños que al museo hay que ir con la escuela y que cuando dejan la escuela ya no hay que ir al museo, pero si te vas de viaje sí. Con lo cual, turísticamente está muy enseñado que a los museos hay que ir cuando te vas de viaje. Pero cuando vives aquí, ¿por qué es tan fácil cuando eres pequeño? ¿Y por qué es tan difícil cuando creces? Y eso lo estamos llevando mal. Algo estamos haciendo mal y es educación. Y eso hay que trabajarlo. Y hay que pensar que los departamentos educativos de los museos tienen que estar con personal. Y las personas que hacen las visitas guiadas tienen que ser personas no solamente para formarlas 6 meses, sino que tengan mucho tiempo para estar ahí. Y eso se consigue con salarios, porque es muy importante. Y es una de las cosas que creo que fallan en los museos. Si hacemos un estudio de cuánto personal externo tiene un museo y cuánto personal fijo tiene un museo, veremos mucha diferencia. Y yo creo que el que siembra recoge, pero si vamos a trozos y no subimos escalones, nunca podremos llegar a aquella persona que ha sido adulta y ha dicho desde pequeño he venido al museo y he aprendido y podré transmitirlo con guía, sin guía, si quieres ser más experimentado, si quieres, esa es la importancia de poder conservar y valorar una cultura de un lugar, aprendiéndola con mucho amor. Y eso solo se consigue estando bien en los trabajos y con gente que tenga unos salarios dignos y con gente que tenga mucho tiempo para estar trabajando. No se puede ser más sensato, yo creo. Sí. No, simplemente volvemos a la educación. La educación es fundamental. Y un poco en relación con lo que hablaba Carmen Gloria antes, muchas veces se nos escapa el controlar lo que dicen del museo, ¿no? Tú hablabas de que, cuando comentaba que si los guanches, que si no, muchas veces se nos escapa. Yo, por ejemplo, nosotros en el Museo de Tenerife tenemos voluntarios de museo y intentamos educarlos o comentarles cómo tienen que hacer las visitas, tal, pero luego son las influencias de lo que ellos leen, lo que ellos dicen, lo que ellos conocen, y yo he estado y oír, por ejemplo, no, es que los guanches cuando morían colocaban cada collar, cada cuenta de collar era el año que tenía cuando moría la persona. Y, ¿pero de dónde has oído esto? Ah, no, eso no es. Entonces, claro, llega un visitante y dice, pero ¿y cómo es que estás diciendo esto? Hay que educar. Hemos estado hablando durante un montón de tiempo de moda, de qué será moda, de la política. Yo creo que algunas veces se utiliza el patrimonio con unos intereses políticos. Yo me he dado cuenta que se acercan elecciones, hay algún tipo de movimiento y empezamos a oír hablar del patrimonio. Al menos en Tenerife. Empiezas a oír cosas de patrimonio, tenemos dinero para patrimonio, pasa ese periodo y ahora ya no hay dinero. ¿Y ahora qué hacemos? Algunas veces no es tanto una moda, no es tanto, pero sí que se utiliza el patrimonio.
y desde luego el patrimonio, si nosotros no educamos a la gente, si no nos mentalizamos, si no le damos esa importancia. O sea, para mí, yo todavía oigo a mi abuela hablarme del Sao, de la Calera, de los Rubios de la Cabezada, oigo, y ese es mi patrimonio también. O sea, hay un montón de patrimonios que no solo ese patrimonio que nosotros hablamos de arqueología, y ese patrimonio no se puede perder. O sea, nosotros tenemos que educar a la gente, comentarlo, hablarlo, porque si no, y es difícil, desde luego es difícil gestionarlo y tener dinero pero tenemos que hacerlo de alguna manera. Chico, quiero contestar a Inma, porque creo que tiene toda la razón en el sentido de los equipos de trabajo. Te digo directamente, Cueva Pintada hay 6 personas de Cabildo de Gran Canaria, incluyendo vigilante ordenanza. Es decir, tiene, por ejemplo, menos personal que el Museo Canario. Es decir, son en lo que es personal directo del Cabildo, y luego se llega hasta 24 personas trabajando, vigilantes, ordenanzas, auxiliares de atención al público, servicio didáctico, tienda, mantenimiento audiovisual, todos con contratos de servicios que intentamos. Hay alguien una vez que me dijo, hablemos en un congreso de educación y no de pliegos técnicos. Los museos privados no tienen que preparar pliegos técnicos. Los pliegos técnicos es la base donde se empieza a dignificar el trabajo de los profesionales, porque exige, que quiere, que sueldos, como para intentar mantener, ¿no? Y desde ahí empieza el trabajo de educación y cómo lo hace. Y totalmente de acuerdo, es imposible hoy por hoy crear equipos sólidos, estables y con mucha competencia en las materias. Vamos, yo creo que haciendo un buen trabajo gracias a toda una red de recursos vinculados con la universidad, sobre todo a través de convenios que nos permita, a través de la investigación, la conservación, la evaluación, porque si no sería absolutamente imposible. Pero yo no soy tan negativa con respecto a la sociedad actual y al uso de los museos. Si hay algo que nos orgullece es que cuando hay en los museos del Cabildo de Gran Canaria días gratuitos, hay cola. Cuando hay en determinados momentos, hay muchísima gente que viene a los museos. Que hayan pasado 700.000 personas en 12 años por Cueva Pintada no es negativo en absoluto. Es un pueblo, bueno, una ciudad, que me voy en pueblo, la ciudad de Galdar, tiene 24.000 habitantes aproximadamente, puede que me equivoque, quizás me fallo en las cifras, pero claro, que hayan venido 700.000 personas hasta este municipio norteño, al municipio de Galdar, y que de ese porcentaje casi 35% son de Gran Canaria, un 12% del resto de las islas. Es decir, que la gente ha venido a ver, y una de las preguntas fundamentales, ¿por qué viene a Cueva Pintada? La respuesta yo creo que es muy interesante, es porque soy canario, soy canaria. No porque me guste la historia, porque pasaba por aquí, que también, pero la mayoritaria es porque soy canario, canaria, y lo encuentran como algo esencial. Por supuesto, como decía al principio, queda un camino enorme por recorrer. Pero hay muchas personas que vienen y que un viernes por la tarde a las 8:30 se vienen a hacer una visita nocturna. Mira que hay opciones de ocio en esta isla, pero se vienen de Aruca, de Telde, de Las Palmas a hacer una visita nocturna, y estoy seguro que vienen al Museo Antonio Padrón a una actividad, que se van a otro lugar. Y yo creo que, como decía Maximiano, de lo que teníamos hace 15 años a lo que hay ahora, que siempre nos quejamos y es bueno aspirar a más, debemos pararnos y decir, se ha conseguido mucho, se ha conseguido mucho. Entonces, de acuerdo en muchas cosas, pero bueno, es lo que tenemos que seguir implementando y no tan negativa en ese aspecto. Totalmente de acuerdo con Carmen Gloria, por supuesto, y la Cueva Pintada es que es una maravilla, es un lujazo, la verdad, visitarla. Yo he estado en las visitas nocturnas con mis hijas y es una maravilla lo que están haciendo, y tenemos que estar orgullosos. Siempre se puede mejorar. Es cierto que los sueldos de todos, no solamente de los museos, sino de todas las profesiones, están da pena, pero tenemos que jugar la partida con las cartas que tenemos lo mejor que podamos. Entonces es un momento complicado, nosotros mucho más que la Cueva Pintada, nuestros recursos son mucho más limitados, pero tendremos que estrujarnos la cabeza a ver cómo podemos educar desde los niños chiquititos para que lo quieran y se formen, y con lo que tenemos intentar hacerlo lo mejor posible. Lo ideal, creo que sí, es coger a los mejores, formarlos continuamente, además que no es formarlos en la carrera y el máster, sino es una formación continua, toda la vida formándose.
pero dentro de nuestras posibilidades de cada uno de los centros, intentarlo hacer lo mejor posible. Nosotros desde el año pasado empezamos a hacer un proyecto que es Guía por un Día, estamos formando a los niños de cuarto de la ESO para que conozcan, para que el fin de su asignatura de Historia de Canarias no sea vomitarla en un examen, sino que sean capaces de recorrer el Museo Canario para contárselo a sus compañeros de primaria. Y está teniendo bastante éxito, entonces eso no nos cuesta casi nada. Encuentran un aliciente en aprenderse esa historia y los pequeñitos empiezan a conocerlo de la mano de sus compañeros, que es mucho más agradable que oírlo desde una pureta como yo, por ejemplo. Entonces, con las herramientas que tenemos, intentarlo hacer lo mejor posible. Que no lo estamos haciendo perfecto, está claro, no tenemos recursos, no, es una pena y que no dediquemos más a lo más importante, que es el conocimiento y la educación, pero intentarlo hacer. Hablando de educación, a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes de ese retraso brutal que tiene la ley de mecenazgo. Porque si hay algo que apoya a la cultura, sería el desarrollo de la ley de mecenazgo. Desgraciadamente, el empresariado canario no es muy proclive, por lo que he tenido que lidiar con ellos, y si encima no se le incentiva, no veo por qué ese retraso en el desarrollo. Me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes, si esto no. Aníbal, tú mejor que nadie sabes ese tema. Es que tú mejor que nadie puedes ilustrarnos a nosotros. Yo estoy de oyente. Sí, pero es que tú eres un experto. Falta más posibilidades para que el empresariado canario también apueste más, invierta más en este tipo de iniciativas, invierta más en patrimonio. Es educación, no estamos educados para... No estamos educados. Yo me encuentro yo estoy continuamente, necesito socios. Son 100 euros al año, no es nada. Me cuesta muchísimo, no estamos educados para invertir en cultura. Y tendremos que trabajarlo, tendremos que educarlo. Yo cada vez que pienso que en Estados Unidos todos los museos son privados, digo, mi madre, pues sí que estamos lejos también. Es un tema de educación. Es el modelo. Es como cuando te vas a Estados Unidos, mandas a tus hijos a Estados Unidos y dices, ¿y la familia cuánto te cobra? No, la familia no me cobra nada. Pero como no te va a cobrar nada, ¿cómo va a tener tus hijas ahí un año? Es que para ellos es un orgullo, pero es cultura, es su forma de pensar. No, un tema... Pero ciertamente hay un retraso, nadie al final termina con la ley. El tema que plantea Aníbal tiene que ver mucho con las sociedades modernas, civilizadas, desarrolladas. En ese sentido, seguramente los Estados Unidos puede ser modelo, ¿no?, del patronazgo sobre las culturas. ¿Por qué los Estados Unidos y la sociedad ha tomado conciencia de que el patrocinio de la cultura es una obligación? Seguramente porque escasea en su patrimonio. ¿Tendrían esa misma conciencia los países europeos que tienen esa riqueza inmensa, o incluso aquellos otros países hispanoamericanos, México, Perú, con ese patrimonio importantísimo que tienen? En México, por ejemplo, yo oí decir que de las 4 o 5 yacimientos arqueológicos importantes del Yucatán, existen 2 o 3 veces más que están cubiertas por la selva. Están identificadas por el gobierno mexicano, pero no las descubren, prefieren tenerlas enterradas porque no tienen dinero ni para restaurarlas ni para conservarlas, la conservación. Es decir, es tal el patrimonio en cantidad y en calidad que tienen, que no tienen presupuesto para suficiente. Y seguramente por eso pienso que eso, ¿no?, que los Estados Unidos, que puede ser modelo en ese aspecto del patronazgo, es primero porque es una sociedad mucho más culta y mucho más avanzada que nosotros, y naturalmente valora aquello que es cultura. Pero quizá también tenga que ver porque su patrimonio está restringido históricamente a un periodo mucho más corto. ¿Más preguntas del público? Sí. Hay una señorita y una señora. Bueno, todas son señoras, perdón. Hay 2 señoras que estoy aprendiendo también yo, que me he convertido en feminista en los últimos años y estoy aprendiendo. Una de las señoras. Sí, yo. Pues yo como joven, ¿no? Y cuando hablan de educación,
considero que totalmente de acuerdo. Estudié magisterio, grado de maestro en primaria, y considero que falta mucho. Yo, porque tengo interés, me gusta, y desde pequeña pues he tenido esas ganas y esa ilusión de conocer dónde vivo. Pero es cierto que durante toda mi estancia en la universidad no tuve oportunidad casi de disfrutar ni de poder compartir, ni ir a museos, no se hizo absolutamente nada. Yo tuve mucho interés y en mi estancia en práctica propuse un proyecto para trabajar la costa de Tacoronte. Les gustó muchísimo a los niños y hablamos no solamente de las casas, sino de la gastronomía, del habla, de la música, y fue crear un ambiente en el cole donde ellos pudieran disfrutar de su pueblo y conocerlo mejor, los caminos reales, pues todo, los aborígenes, donde vivían. Creo que falta, a mí me gustaría, hablan de red, estamos en las redes sociales, pero a mí me hubiera gustado que se creara una verdadera red entre los museos, que cuando les oigo hablar, la verdad que creo que Gran Canaria va por encima de Tenerife en todo este aspecto. Es mi opinión, es lo que yo veo en temas de proyectos. A mí me hubiera gustado, como alumna de la universidad, ¿no?, haber podido contar con profesionales que me expusieran sus conocimientos, haber ido al Museo de la Naturaleza, conocerlo, y que existiera una red mayor donde pudiéramos formarnos verdaderamente con los conocimientos y con los profesionales que saben, que son los más que saben, que contamos con muchos. Entonces, eso, invito a que sea desde la educación, desde los más pequeños, porque yo me quedo sorprendida cuando mis primos hablan como lo que ven en YouTube, y hablan peninsular. Y entonces yo estoy intentando en clases, pues diciendo, no, vamos a hablar como hablamos nosotros, ¿no? Y entonces eso me cuesta. Pues yo les invito a eso, a que exista una verdadera red entre todos ustedes, entre los museos, entre los profesores de la universidad, lo que sepan, para enseñarnos a nosotros, los futuros maestros, y que podamos dar ejemplo, porque creo que desde los niños, desde la base, desde infantil, es donde nosotros podemos cambiar un poco esto, aunque sí creo que existe una mayor esencia. Creo que el patrimonio, ahora lo cultural, está cobrando cada vez más protagonismo entre todos nosotros, por lo menos entre los adolescentes o entre los que yo me rodeo, pero esa es mi aportación. Le pasamos el micrófono a la señora de al lado y ahora respondemos. ¿No había pedido usted también la palabra? No, eran 2 por 1. ¿Alguna palabra más? Sí. ¿Señora? Hola, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Yo estaba haciendo una reflexión al hilo de lo que estaban planteando ustedes. Yo en principio vine aquí con el título de la ponencia, que me pareció sumamente atractiva, del debate, era la gestión del patrimonio histórico. He visto que ahora se ha enfocado al aspecto estricto de la gestión del patrimonio museístico, ¿no? Y en el intercambio de apreciaciones, tanto por parte del público como por las intervenciones de ustedes, yo noto que seguimos sin superar ciertas rémoras históricas. Es decir, ¿tiene valor nuestro patrimonio o revalorizamos nuestro patrimonio cuando viene un foráneo, un extranjero, y lo mira con unos ojos que hace que nosotros nos percatemos de su existencia y nos percatemos de su presencia? Pasamos a su lado diariamente en el entorno y no somos capaces de apreciarlo. Y no es que en esta tierra seamos más listos, ni más tontos, ni más inteligentes, ni menos que en cualquier otro lugar del mundo. Yo creo que simple y llanamente es que ha habido históricamente un proceso de deconstrucción. Nuestra historia se ha silenciado, se ha ocultado, se ha sepultado y ha quedado muy, muy relegada. En los años 80 hubo un intento de revalorizar, salió la Ley 499 de Patrimonio Histórico, hubo un intento de potenciar por un instrumento legislativo esas distintas vías del patrimonio, tanto patrimonio cultural, conjuntos históricos artísticos, toda una serie de figuras, patrimonio inmaterial, como el reciente BIC en Agaete o el Silvo Gomero, una serie de cuestiones que se plantearon con una estructura bastante, con una analítica bastante organizada, pero ¿qué pasó? Lo que suele pasar, lo que aquí se reflexiona, falta formación y falta financiación.
¿La financiación de dónde viene? La ley es muy escueta, un 1% de gestión de patrimonio cultural que luego a lo mejor se orienta para determinados proyectos que son muy buenos, muy elaborados, muy sofisticados, pero que llegan a un porcentaje muy minoritario de la población. No hay realmente una extensión y una democracia en estos conocimientos. Se siguen viendo como un conocimiento elitista, no acuso a nadie, expreso mi opinión, que queda en manos de muy pocos y de muy pocas. No llega al grueso de la gente de esta tierra. Como decía el señor antes, hay medios de comunicación públicos que son penosos, porque no es que ayuden, es que destrozan nuestro patrimonio. Y luego, por otra parte, la financiación viene indirectamente. Es decir, hay que empezar a exigir esto. Es decir, en conjuntos históricos, yo soy de un pueblo en que hay un conjunto histórico. La única medida en que la gente aprecia las cosas es por el dinero. Por suerte, por desgracia, es la medida, es la sociedad en que nos movemos. Si en un conjunto histórico, el que es declarado BIC, pues la gente deja de pagar el IBI a cambio de que mantenga o de que se conserven en mejores condiciones las casas, pues ya es una forma de buscar revulsivos. Y yo, en ese sentido, creo que va a ser el camino, que la propia sociedad se organice y que empiece a invertir el proceso, sea desde abajo, no desde arriba, donde se empiecen a producir los cambios. Empezar a exigir que tenemos unas posibilidades económicas, vías de incentivos fiscales, vías de financiación, para que se plasmen en nuestro patrimonio, pero sobre todo para que cuando nosotros entremos en un museo y cuando salgamos de ese museo, algo se transforme dentro de nosotros. Aprendamos a conocer y a respetar el entorno donde vivimos y aprendemos a transmitir eso con tanta orgullo, con tanta dignidad como quien lo hace en cualquier otra parte de este planeta. Discrepo en que haya sociedades, sí, que puedan tener más medios económicos y que eso vaya aparejado a un mayor desarrollo cultural. No, por desgracia, no necesariamente es así. Nosotros somos unas islas en que la gente viene aquí por la naturaleza, por el clima fundamentalmente, no por la cultura. Eso viene después y habrá que explicárselo pero sobre todo, antes que a nadie, hay que explicárselo a la gente de aquí, a niños, a mayores, a jóvenes, y hacer una política cultural seria. Dejar de estar un poco, y perdón por la extensión, de pretender que leyes como la de patrimonio histórico o leyes como la de mecenazgo nos saquen las castañas del fuego, porque o las sacamos nosotros o no nos las va a sacar nadie. Gracias. Sí, yo creo que están un poco en relación las dos cosas, ¿no? Que es la educación desde abajo y que la gente nos mentalicemos, la sociedad se mentalice de la importancia de lo que tenemos. A mí muchas veces en el Museo Arqueológico de Tenerife me dicen, claro, es que ustedes, los guanches, no es como Egipto. No, no es. Claro que no es como Egipto, pero es lo nuestro, es lo que tenemos. Y tenemos que estar orgullosos de eso, de lo que tenemos. Y efectivamente es esa educación desde pequeño. Y quizás seamos nosotros, la sociedad, la que tiene que dar el vuelco. Oye, no hay mucho dinero, no hay... ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con lo poquito que tenemos? A lo mejor aquí en el Ayuntamiento de Agaete hay una... Bueno, yo me quito el sombrero con el Maipé, me quito el sombrero con Cueva Pintada, me quito el sombrero con muchísimo. En Tenerife no tenemos prácticamente ningún yacimiento visitable. Me caen dos lágrimas, lo tengo que decir. Es verdad que allá la política ha sido apostar más por los museos. Tenemos una red de museos importante, que ya poco a poco se va quedando viejo, que muchas veces, para responder a alguna pregunta, a mí los niños van al museo de pequeños, ya yo lo vi. ¿Y ahora? ¿Ya está? ¿Hay algo nuevo? Los museos son estáticos, no cambian. Cueva Pintada a lo mejor te ofrece otras cosas, pienso yo, tampoco lo sé muy bien. Pero los museos son estáticos, no cambian. Nosotros en el museo nuestro, en Tenerife, tenemos una vitrina que se llama Una pieza excepcional. Esa vitrina se puso en su momento, hay ahora una vértebra con un dardo clavado, una pieza preciosa, pero se puso para cambiarla, bueno, para que la gente, porque mis hijas me dicen, pero mamá, que voy al museo, así que yo lo he visto, llevo desde chiquitita viendo el museo. Entonces, claro, los museos son estáticos, ese también es un problema, y esa vitrina se puso para cambiarla, pero claro, no hay dinero. Ustedes lo saben, cambiar un museo es, no sé, pero siempre estamos en, no hay esto, no hay lo otro, no hay aquello. ¿Vamos a cambiar nosotros? Yo simplemente lo que digo es que tenemos que empezar a cambiar desde nosotros, lo que decían las compañeras, desde abajo. Hay que empezar a cambiar. Hay que empezar a mentalizarnos de otra forma, hay que empezar a valorarlo. Nosotros valoramos porque las cosas nos resultan, están al lado nuestro patrimonio nos resulta
Yo tenía una frase por ahí, que ahora no sé dónde está, que lo que es nuestra seña de identidad, lo que es cercano, ya puede ser la palabra, como puede ser el objeto, eso tenemos que empezar a valorarlo. Profesor. La señora ha provocado una discusión muy importante, que quizás hubiera podido ser una de las preguntas iniciales. Es la valoración que podamos hacer nosotros de nuestro propio patrimonio cultural. Y arqueológico, arquitectónico, antropológico, archivístico, lingüístico, etcétera, etcétera. ¿Es importante el patrimonio cultural de Canarias? Desde luego no es como Egipto. Desde luego no es... Aquí no tenemos románicos, no tenemos iglesias románicas, no tenemos catedrales góticas de pleno gótico, no tenemos una ciudad como Salamanca, no tenemos un yacimiento romano. La prehistoria de Canarias fue, desde el punto de vista material, muy pobre. Era una sociedad que vivía como en la edad de piedra, con piedras y palos. Y por lo tanto, lo que haya podido dejar después, pues es afín a su condición de vida. Y lo que vino después, pues vino ya después una época muy tardía para ese patrimonio arquitectónico que cualquier ciudad peninsular, sobre todo el norte, nos puede mostrar. No tenemos eso. Lo que tenemos, por lo tanto, es el resultado de una historia acumulada de unos milenios, de una sociedad primitiva de la que todavía sabemos poco y tenemos mucha incertidumbre, y después de una sociedad llegada tras la conquista que pudo desarrollarse de una manera determinada, cual es la SAP. Ahora bien, si es el valor siempre de cualquier cosa resulta de una comparación, no se puede valorar algo absolutamente, se resulta siempre de una comparación. Si nosotros valoramos nuestras sociedades con, ¿qué diría yo?, con Salamanca, con Toledo, con lo que sé, o con Egipto, pues evidentemente saldremos perdiendo en cuanto a la magnificencia de aquello frente a lo nuestro. Pero eso no significa que sea menos interesante el patrimonio cultural de Canarias. No es menos interesante, será menos magnificente, pero no es menos interesante. Y en ese aspecto es donde debemos poner el acento, los canarios, en lo interesante que es. Es decir, que haya una cultura, que en Canarias haya momias, es algo que los peninsulares no saben. Cuando se habla de eso, pues nos refieren inmediatamente a Egipto, pero en Canarias hay momias. Y aquella cultura fue capaz de momificar, entre comillas, a sus muertos. Y es que existe epigrafía, es que existen piedras labradas, inscritas allí, pues eso no se sabe. Y eso es interesantísimo. Ese es un hecho realmente que nos distingue a Canarias en un contexto muy internacional. A eso quería referir. Caballero. Sí, buenas noches. Mi intervención va sobre... una sobre la difusión del patrimonio cultural no físico y otro sobre la protección del patrimonio cultural físico. Sobre el punto primero, cuando se habla del conocimiento de la música, de dar a conocer la música canaria, siempre estamos recayendo una y otra vez sobre las romerías y el folclor canario y qué bonita es mi tierra y vengan para acá las jácaras, para pam, pum, 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 para pam, pum, pum, pum y venga la folía. No soy antifolclor, todo lo contrario, me encanta y lo defiendo y lo defenderé mientras esté vivo. Y cuando me estén comiendo los gusanos y todavía me queda algo de conciencia, seguiré defendiéndolo. Pero es que la historia de la música canaria es bastante más que eso. ¿Alguien conoce la tienda del Museo de Néstor? Del Museo de Néstor, no, del Museo Canario. Se vende una fabulosa colección que se ha estado haciendo desde los años 90, llamada La historia de la creación musical en Canarias. Yo propondría que, ya que el pueblo, por desconocimiento de ella, no accede a la misma, le fuera traída a través de conciertos ese tipo de música. Es decir, no solamente ofrecerle conciertos de folclore, sino folclore de música culta hecha en Canarias a través de los siglos, de autores como Diego Durón, Joaquín García, Teobaldo Power, cuya obra es mucho más extensa que los cantos canarios. Termina esta parte de mi intervención y me voy a la otra. La protección del patrimonio físico. O sea, una cosa que he visto yo en Vegueta, que supuestamente era un conjunto cultural, un conjunto arquitectónico protegido, muchos edificios han caído bajo la piqueta
y podemos ver casas de arquitectura canaria, como se le llama, que en realidad es arquitectura mediterránea, coexistiendo con casas de arquitectura victoriana, y luego al lado monstruosidades de la pasada década. No me gustaría, la verdad, me daría dolor ver eso aquí en Agaete, el pueblo del que no soy originario, pero en el cual vivo y estoy encantado de vivir. Una propuesta que hago, si no hay presupuesto en el ayuntamiento, ¿por qué no se le pide al gobierno de Canarias un dinero extra para que en lo que es el casco histórico de Agaete se puedan mantener fielmente las fachadas de las casas consideradas históricas, para que dejemos de ver despropósitos y barbaridades como pueden ser casas con 100 años, 200 años, incluso más, con las puertas y las ventanas de aluminio. O sea, sin ir más lejos, enfrente de la zona del bar El Perola, hay una casa con un precioso balcón canario que detrás tiene las puertas y ventanas de este aluminio que quiere imitar la madera, y lo que hace es efecto de casita de ping y pong agrandada. Sí. Tiene también la palabra Isabel, que además de ser concejal de fiestas, es concejal de patrimonio. Sí, buenas tardes. Respondiendo aquí al compañero, pues efectivamente el plan de ordenación estamos completando, ¿no? El supletorio, el plan de casco histórico no es que cueste tanto dinero, sino una serie de documentos anexos y es complicado llevarlo adelante, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hemos intentado concienciar a los propietarios de esas viviendas, pero hemos visto barbaridades de sustituir puertas antiguas de tea por aluminio, y no hay manera de hacerlos entrar en razón, y es una problemática del casco. Se incoó la protección hace muchísimos años, pero la anterior corporación pues lo hizo decaer y ellos mismos son culpables de que no lo tengamos. Es una pena, pero es así. Y bueno, respecto a una noticia que está circulando desde el año pasado, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias está, o se dijo, y apareció así publicado en la prensa en palabras del propio director general, de Miguel Ángel Clavijo, que se iba a hacer una revisión de los bienes de interés cultural. Somos la comunidad autónoma con más bienes declarados, tenemos como unos 411, y se considera desde la dirección que hay que revisarlo. Esta tarde me llamó alarmado el concejal de Cultura y Patrimonio de Gáldar, porque ya le llegó una carta de una empresa de arqueología o relacionada con nuestro gremio, por decirlo así, que va a revisar y le pide acceso a una serie de bienes de interés cultural que ellos tienen catalogados en Gáldar. Entonces estamos desde los ayuntamientos aquí hasta hoy, no nos ha llegado nada, pero sí estamos un poco, digamos, asustados por esta revisión que no entendemos, porque si se concedió en base a unos criterios, pues ¿por qué ahora hay una revisión? ¿Con qué intereses de fondo? Porque muchos nos tememos que de fondo puede estar la famosa ley del suelo. Nosotros tenemos incoados BIC sobre Guayedra, sobre la Ermita de las Nieves, sobre el Risco de los Canarios en la playa del Risco. Entonces estamos un poco temerosos de qué se esconde o qué hay detrás de esta revisión. Y bueno, no sé, quería saber un poco la opinión de ustedes. Es un tema polémico, pero bueno, me extraña porque viniendo de Miguel Ángel Clavijo, que viene de la universidad y de la rama de arqueología, es muy raro, pero... Lejos de mi intención defender a capa y espada a la Dirección General de Patrimonio Cultural, a pesar de tener una muy buena relación con su director general, pero lo que creo que quizás no vaya tanto por esa línea, lo que sí me consta es que lo que está intentando es poner orden. Sí. Es decir, es llegar a la Dirección General y encontrar que muchos de los expedientes no están completos, que falta documentación, que para poder tener bien controlados los BIC no es tanto para quitarles el BIC, sino para que todo esté en regla. Entonces, creo que sí que se ha encontrado, como en muchos casos, ¿no? Muchos responsables de determinadas direcciones generales o de concejalías que de repente abren el armario y van a buscar la documentación oportuna, se dan cuenta que la mitad del expediente falta. Entonces, se trata de que si tenemos 409, que estén perfectamente recogidos. Yo creo que iría más por esa línea que por el de hacer una revisión de si es pertinente o oportuno tener o no un BIC declarado.
aclarado, creo, no sé si han podido hablar con él y si esto puede tranquilizar o no, pero yo creo que, porque me lo comentaba, y dice, tenemos que poner en orden que hay expedientes que no están completos, hay documentación que falta, vamos a revisarlo para que lo que está, antes de meternos, y me parece bien, a veces nos ponemos a vestir santo de vistiendo otros, ¿no? Esa frase que es tan de nuestro acervo, pero es que es cierto, es una de las prácticas preferidas, ¿no? Yo creo que iría por ahí, confiemos. Es muy raro porque los expedientes, normalmente a nosotros que incoamos el BIC sobre la ermita de San Sebastián, nos pidieron todo lo habido y por haber, incluso subsanación de errores, y lo completamos. Ojalá sea esa. No hemos tenido oportunidad de hablar con él, pero tampoco en la carta se explica en base a qué criterios y cuál va a ser la finalidad. Si es esa, pues bienvenida sea. Pero me extraña que no estén completos los expedientes. Gracias. Angélica. Solo dos cuestiones con respecto a la tienda que nombraban, la tienda del Museo Canario, sobre la música, no solamente en la tienda, sino nosotros tenemos un archivo musical maravilloso. ¿Y de prensa? Y de prensa, no, pero yo estoy contestando a la pregunta. Abierto a todas las personas que estén interesadas en consultarlo y estudiarlo. Y luego con respecto a los conciertos, sí, estamos tratando de hacer, hemos hecho muchos este año, estamos tratando de hacer muchos conciertos a lo largo del año, con lo cual está en las redes, te sugiero que entres en la página web y nos sigas o sigas Facebook y verás que estamos haciendo muchos conciertos. Con respecto a lo de Miguel Ángel Clavijo, a nosotros nos han visitado ya, han hecho un recorrido por el Museo Canario y yo creo que es como dice Carmen Gloria, que lo que quieren es saber lo que hay, hacer un inventario para que cualquier persona que quiera visitar o saber dónde está algo, saber dónde está. No es más, yo creo que en principio quieren empezar por ahí, que hay que empezar por algún lado. Entonces yo creo que no hay que tener miedo, al contrario, él es un defensor, es una persona muy... Yo tampoco tengo nada por qué defenderlo, no dependo de nada del gobierno, pero sí entiendo que es una persona que defiende y que protege muchísimo el patrimonio. Ojalá tuviésemos mucho Miguel Ángel Clavijo, no bloquear, sino todo lo contrario, agilizar y avanzar, es mi punto de vista. Que es lo que decía Carmen Gloria, que viene de la profesión, que sabe muy bien y conoce el área que estaba gestionando. Ha convocado los congresos de parques arqueológicos, los congresos de museo, que nos vimos en La Palma, entonces está reuniendo a gestores, a nosotros, a políticos que tenemos la responsabilidad de la gestión, a expertos, a técnicos, entonces está haciendo una labor buenísima. Y por eso nos extrañaba, era tan raro esas cartas que estaban circulando. Ya casi estamos terminando, nos quedan 2 palabras. No pasa nada, no pasa nada. Buenas noches. Yo quería decirle, ¿no?, que el tema era la gestión del patrimonio histórico, una oportunidad para el desarrollo. Ustedes, las 3 gestoras, ¿cómo ven? ¿Están desarrollándose bien en este tema que tienen? Porque yo, por ejemplo, en las islas periféricas, yo he llevado a mis alumnos a Fuerteventura, a los museos demás, lo estaba llevando el Cabildo muy bien y tal, y hace poquito me fui allá y lo tiene una empresa asturiana. ¿Para dónde se va el dinero? ¿Desarrolla las islas o se va para la península? Entonces, ahí les dejo la cuestión. Y otra cosa, también les he explicado a mis alumnos que no solo es nuestra cultura canaria, también los romanos estuvieron en la isla de Lobos. Y de hecho está tapado ahí porque están esperando a que la gente se vaya del veraneo. Y me enorgullecí porque lo vi hace poquito y mira, los romanos estuvieron aquí y mis alumnos asombrados en la isla de Lobos. Sí que estuvieron. Sí. ¿Qué opinión tiene? Bueno, aquí tenemos una persona que ha excavado en la Isla de Lobos y que forma parte del equipo. Por lo cual, le pregunto efectivamente... por lo que planteaba la señora respecto al desarrollo. Por lo que se refiere a la primera parte de la pregunta, enlazamos un poco también con esa parte de los congresos, de si realmente se están desarrollando. Yo creo que sí que estamos trabajando, no solo en los museos por el patrimonio, pero se está dando un fenómeno que efectivamente tiene que ver con lo que comentaba antes Inma, que es la externalización de servicios. La imposibilidad de crear plazas está haciendo que se externalicen muchos servicios y justamente en el segundo congreso de museos es una de las cuestiones que yo quería abordar. Es decir, una cosa es la convivencia y la buena gestión de una forma holística, con esa palabra que se utiliza tanto, es decir, integral, vamos a decirlo así, de un espacio desde lo privado y lo público aportando lo que mejor tienen, y otra cosa es hacer una sesión directa
a empresas privadas que muchas veces por las condiciones económicas a la hora de presentarse a los contratos y a las licitaciones son adjudicadas a empresas de fuera, a que en muchos casos decidan cuáles son las políticas que deben seguirse en esos espacios. Y eso es inconcebible, porque creo que son espacios públicos y lo que hay que hacer es siempre coordinar y gestionar desde lo público. Y de una forma, yo creo que es verdad que Cueva Pintada llevamos tanto tiempo y es encontrar la forma efectivamente de sacar lo mejor de lo que aporta, ¿no? ese dinamismo de lo privado, pero siempre desde la coordinación, el seguimiento y el trabajo conjunto de verdaderos equipos de trabajo. Entonces, efectivamente es un problema cuando se va de las manos, ¿no? Y eso también se está produciendo o se puede llegar a producir en Gran Canaria en muchos casos, porque somos pocos y las empresas son extremadamente competentes, concienciadas, pero bueno, el Maipé, Cenobio, en manos de Arqueocanarias, de nuestros queridos Cheli y Valentín, pero claro, muchas veces deciden que lo que hacen, muy pocas veces, o la fortaleza, ¿no? Es decir, hay muy poco control por parte de la Administración, que por ahora, digamos, lo que está ocurriendo es fantástico, porque son buenos profesionales, pero igual puede no ser así. Entonces, yo creo que ese es un tema muy, muy importante. Y es peligroso también muchas veces lo que dice Carmen Gloria, porque en Fuerteventura pasa eso, hay muchísimos museos que han desaparecido prácticamente, o están en manos de particulares, pero que, o sea, empresas. Claro, Entonces, claro, es un poco peligroso, es lo que dice Carmen Gloria, tiene que haber esa relación, porque si no, se pierde. ¿Le pasamos el micro al señor justo que está detrás? Y ya casi con él vamos terminando. Sí, yo quería introducir una reflexión al hilo de la exposición inicial que hizo Carmen Gloria. Me quedé con una cifra, 700.000 visitantes en Galdar. En 12 años. Sí, en 12 años. Pero son 700.000 visitantes que para los 20.000 y poco que tiene Galdar es una cifra significativa. Lógicamente eso es un exponente de la potencialidad, el poder de atracción que tiene la Cueva Pintada. Pero eso ha sido un esfuerzo, como decía Carmen, ha existido un interés por promocionar y una instrumentalización, si se quiere. Eso es evidente. Pero no cabe la menor duda de que hoy es un atractivo para la ciudad de Galdar. Y la reflexión es, y pudiendo ser terriblemente localista, teniendo en cuenta toda la potencialidad que tiene la villa de Agaete, con todo su patrimonio arqueológico, el pictórico con las tablas flamencas, ese huerto de las flores, es decir, todo ese patrimonio incluso hasta intangible. Maximiano lo sabe, la toponimia de Agaete es riquísima. No en vano se ha investigado bastante y queda mucho por hacer. Pero la cuestión es, de la misma manera que se hizo en la ciudad de Galdar, poniendo en valor, porque lógicamente parece que es la Capilla Sistina de lo que es la herencia del Guanartemato, ¿no? ¿Por qué no se trabajan proyectos en un espacio como Agaete? Ahí está el ingenio azucarero. Y uno ve cómo pasan años y pasa otro año y pasa otro año. Y la reflexión es, ¿por qué no ponemos en valor toda esa ruta del agua que va desde el valle hasta el Sao, el Hornillo? Es que eso es de una gran potencialidad y la reflexión es esa. Al final, y siento decirlo y sacar el tema, pero Agaete está abocado en este siglo XXI a dos modelos de desarrollo. O nos vemos atrapados por el dichoso muelle o generamos un modelo de pueblo que se cimente en todo el valor patrimonial que tiene. Y perdone que interrumpa, yo creo que el norte, si tiene Cueva Pintada, que muchas veces preguntan, ¿y dónde enterraban? Pues es verdad que es un espacio de vida, pero ahí está la necrópolis, ¿no? del Maipés, que complementa. Y es verdad que Cueva Pintada vive ese momento de transición, pero se abandona, con lo cual lo que es el ingenio es la continuidad. Y muchas veces lo hablamos con Valentín Barroso, con Cheli, con María Cristo González, que es como la continuidad o el complemento perfecto, Cenobio, Guía, Cueva Pintada y este norte que luego completa con Muerte,
bueno, con muerte, entiéndame, con lo que es el mundo, ¿no?, funerario del mundo indígena, más lo que es la nueva realidad castellana con ese ingenio. Entonces yo creo que ahí está el futuro, de hacer un recorrido arqueológico en el norte y que la Mancomunidad del Norte, pues, bueno, recoja ese guante y ese desafío para hacer todo ese discurso histórico, ¿no? Yo creo que ahí estaría. Maximiliano hizo un planteamiento antes que parece que tenemos que remontarnos a nuestros antepasados. Ellos fueron hábiles, aprovecharon lo mínimo de la tierra y a ese espacio yermo que es el Maipés le dieron una función social, y la función social era el lugar de enterramiento, que parece algo que tenemos que aprender. Fueron capaces de hacer terrazas para construir, y sabemos cuántos esfuerzos hubo trayendo el agua del Sao para el cultivo tal. Pero ese aprendizaje de los antepasados, cómo le dieron un uso al Maipés y dentro de la sociedad, fueron capaces todas las cuevas de los acarreaderos. Hay un espacio precioso que es la cueva, la cantera de la Calera, que ahí están la huella de la utilización con los molinos en los hogares. Es que Agaete tiene un patrimonio tan grande, tan grande, tan grande, que todo, es decir, eso no depende exclusivamente de la administración, depende de todo. A mí me encanta cuando escucho aquí en el colegio de Agaete, los niños del colegio hacen de embajadores y le presentan la necrópolis a los alumnos de otros colegios, y eso es fantástico, ¿no? Eso es genial, es la implicación que ustedes estaban demandando. Pero tenemos que esforzarnos más, porque tenemos, desde mi punto de vista, desarrollar un modelo de pueblo que esté soportado en las cualidades que tenemos, que son ambientalmente riquísimas. La mayor parte del municipio es parque natural. Eso es una realidad y eso tenemos que afrontar. Perdón. ¿Hay alguna palabra más? Brevemente, que sí, que estando de acuerdo con el planteamiento de Javier, efectivamente, el problema que tenemos es que todo ese patrimonio está en manos privadas. No podemos actuar sobre él, no podemos invertir fondos públicos en propiedades que no son públicas, evidentemente. Lo único que tenemos de propiedad municipal es el Maipés. Desgraciadamente lo recibimos externalizado y así hemos continuado porque hay una concesión durante varios años. Y bueno, trabajamos con Arqueocanarias en la medida de lo posible en resolver toda la problemática que ellos tienen. Han ido aumentando poco a poco el número de visitantes y efectivamente yo soy radical en ese aspecto de decir, bueno, el propietario no lo mantiene, que la administración es propia, el cabildo, el gobierno, quien tiene las competencias. Nosotros prácticamente las tenemos solo de comunicación. Mira, esto está así, el puente hay que rehabilitarlo, restaurarlo, pero no tenemos poquísimas competencias salvo comunicación con las entidades superiores. Entonces, ¿qué más quisiéramos que tenerlo todo en nuestras manos? Ahí está el retablo flamenco restaurado con un dineral del cabildo que solo abre Don Saúna, y no hemos podido poner de acuerdo a la iglesia y al cabildo para que se abra más tiempo, que pongan seguridad privada. No hay manera. Entonces, nosotros como gestores de lo que tenemos en el municipio nos vemos con las manos atadas porque está todo en manos de particulares, desgraciadamente, y no tenemos dinero para comprar. Y lo del cabildo está yendo prácticamente a risco caído, que en eso tenía razón Aníbal, y a cueva pintada. Bueno, ¿Tenemos una petición de palabra? No tanto, no tanto. Sí, buenas noches. Felicitar a este Espacio Huella, al Ayuntamiento, por la organización del Canarias Hoy, de la misma manera que a los ponentes y al moderador. El patrimonio más importante que tiene cualquier pueblo es su gente. Es la gente la que genera el patrimonio cultural, de forma individual o de manera colectiva. Por lo tanto, de lo que primero hay que preocuparse es del patrimonio más importante, que es su gente. Cuando digo su gente, estamos hablando, y han tocado el tema educativo, ¿vale? Porque se tiene lo que se educa, y hablo de manera colectiva. Y cuando la gente es educada de forma participativa, y cuando se programa más allá del conocimiento, porque no se trata de saberse, pues estoy en Agaete y soy de aquí, todos los nombres de los árboles del Huerto de las Flores, yo no me lo sé, pero nunca he roto una rama del Huerto de las Flores. Y es el lugar donde paso muchos días de mi vida. Y jamás he tocado una rama. El patrimonio de aquí y de cualquier pueblo
tal y como se ha generado y por cómo se hizo la distribución de la tierra en la época de la conquista, ha caído mayoritariamente en terrenos privados que luego de alguna manera se han ido arreglando. Esta casa era privada, hoy es del Cabildo, era privada, que pertenecía a una familia terrateniente que son los que están ahí enfrente. El ayuntamiento, que hoy es público, es otra casona, patrimonio, que fue también de otra familia terrateniente. Y así empezamos a contar, y el Maipé, para no ir más lejos, también caía en terreno, que con la normativa y las leyes y los convenios y los acuerdos se ha ido. Pero olvidémonos, años 70, décadas 70, 80, 90 y 2000, que estoy jubilado ya, las estadísticas de los museos se llenaban con los alumnos de los colegios. 4 turistas que... Los 70, los 80 y los 90, las estadísticas mayoritariamente eran el alumnado de los colegios, unos turistas que pasaban y alguien que se equivocó y pasó por allí. Por suerte ahora ha cambiado, pero en aquella época éramos los profesores con los alumnos los que lo llenábamos. No se trata de decir, como todos los alumnos van a los museos, ya tenemos resuelta la historia. No. Se programa contenidos y conocimientos, no se programa el ámbito de la afectividad, el ámbito del apego, el ámbito del querer, el ámbito de reconocer y de asumir que esto que está aquí también es mío porque formo parte de esta colectividad, de este pueblo, y lo tengo que cuidar, mimar, porque lo he asumido o así se ha trabajado, y luego lo voy a vender y a promocionar allí donde estoy a los que vienen. No pienso en el patrimonio, que también... porque vengan turistas, pienso en el patrimonio cuando todos los de este pueblo, por ceñirme aquí, hemos pasado por el Huerto de las Flores, por el Maipé, por el Tríptico Flamenco, por toda esta historia. Y no que parezca un puzzle encima de la mesa con las piezas sueltas porque no está ni siquiera coordinado lo que es la visita que cualquiera puede hacer a un casco urbano que cabe aquí en la palma de la mano porque es pequeñito, aunque partamos desde el Valle de Agaete haciendo un recorrido y viendo todo lo que tenemos. Es una cuestión, y eso se llama también, por parte del ayuntamiento, de participación ciudadana, de implicar a la ciudadanía, no solo en la escuela, sino cuando se sale de ella, porque es un continuo, porque la escala de valores uno no la tiene adquirida hasta que llega adulto ya mayor y sabe ya lo que quiere, aunque las bases de la personalidad se empiecen a poner desde los 4 años. Concluyendo, preocupémonos de la población de cada lugar, que evidentemente las infraestructuras museísticas están ahí para complementarnos en lo que es la actividad, es la forma de educar a la población, no de instruirla. Ya la escuela se trata de la instrucción, hablo de la educación, que es desde el ámbito familiar, el ámbito social, la calle y lo que es luego todo el sistema educativo. ¿Para qué? Para que luego, cuando ya el éxito más grande de mi vida profesional, después de 40 años, no es porque tenga tantos alumnos en la universidad, sino porque en un foro en el que pertenezco de los alumnos me dicen, profe, cada vez que pasamos por Vegueta, la conversación es cuando hemos venido al Museo Canario a visitar Vegueta, o sea, no de lo que aprendieron reglamentariamente, sino de lo que llamábamos actividades extraescolares. ¿Por qué? Porque se programaba el ámbito de la afectividad, que no es el querernos, es el aprendizaje de normas, de valores, de conducta, el aprenderlo con H intercalada, para luego poderlo expresar, valorar y querer. Esto es lo que quería decir, y sin participación ciudadana va a ser difícil que los museos, por más que se lo propongan, puedan con toda la población, porque eso es muy difícil. Muchas gracias. Con esta interesante aportación vamos a despedirnos. Les pido una última frase y con ella les queremos dar las gracias en nombre de Agaete Espacio Web, también del Ayuntamiento de la Villa, por haber venido esta tarde de verano, esta tarde ya casi terminando agosto, todavía nos queda unos días muy interesantes de verano, por haber querido regalarnos este ratito en el que ha quedado demostrado el saber que tiene cada una, el saber que tiene cada uno. Empezamos esta vez contigo, a modo de despedida, Angélica, con nuestro agradecimiento. Muchas gracias, pues gracias a todos los asistentes, y reitero lo mismo, que tenemos que lo que acaba de decir el señor, ¿no? Que lo importante es que todos conozcamos, queramos y protejamos nuestro patrimonio y seamos conscientes del valor que tiene, y a partir de ahí todo se enriquecerá muchísimo más. Gracias por haber venido. Gracias. Carmen Gloria. Bueno, pues muchas gracias, porque es cierto que hay que venir a este norte, estar entre todos, pero ha sido un auténtico placer, gracias al Ayuntamiento, a los que nos han acompañado, y realmente creo que volver a la pregunta y afirmar, patrimonio es desarrollo.
Y sin desarrollo no vamos a ningún sitio. Y un desarrollo entendido en el sentido más amplio de la palabra, como se ha dicho, un desarrollo personal y colectivo, no un desarrollo económico, nada. Muchas gracias, Carmen. Maximiano, querido profesor. Pues ha sido un rato muy agradable, incluso desde el punto de vista físico, con esta brisa que nos acaricia. Y ¿aire acondicionado de verdad, natural? Sí. Natural, de los que no dan catarro. Aquí nos han presentado como especialistas, pero yo creo que los especialistas han sido los del público. Cualquiera de las intervenciones que han aparecido aquí me han parecido a mí tan interesantes como las que hayan podido salir de la tribuna, con lo cual se demuestra efectivamente, al menos con los que asistentes a esta reunión, que el patrimonio es algo muy interesante y muy interesada, parte muy interesada de toda la sociedad canaria. Muchas gracias. Cande. Pues nada, aquí la forastera, la extraña. No, sé que no, si es que estaban hablando del SAO, estaban hablando, y eso me llenó a mí de emoción, ¿no? Con apellido Rosario. Con Rosario no puedo ser de otro lado. Claro. Muchísimas gracias por invitarme y yo, bueno, estoy contentísima de estar aquí hoy en Agaete. No me da tiempo de ir al valle, qué pena, pero bueno, estoy muy contenta. ¿Cómo que? Así, todavía hacía tiempo, de mañana por la mañana. Bueno, yo simplemente valorar, conocer, educar. Yo creo que ese es el camino. Muchas gracias, Cande. Y a ustedes gracias por este ratito, por haber querido pasar con nosotros esta tarde, aunque hay un señor que está pidiendo últimamente la palabra. Yo quisiera que se tuviera en cuenta las grandes agresiones al patrimonio. Es decir, yo recuerdo de niño, mi padre era panadero, tenía una panadería pequeña, y entonces los lunes lo destinaba él para ir a Las Palmas a comprar cosillas que le hacían falta para hacer dulces y cosillas de estas, ¿no? Y entonces siempre me llevaba al Museo Canario. Yo tenía una obsesión con una cabra que tenía 5 patas, ¿puede ser? Y entonces cada vez que íbamos a Las Palmas siempre quería ir. Habían 2 cosas que eran recurrentes en mí. Una era la del Museo Canario y la otra era el parque zoológico que había abajo donde está ahora el Dorama, ¿no? Con el paso del tiempo, a pesar de no haber ido a la escuela nunca, al final yo fui siempre muy morrúo, me gustaba, y entonces llegué a ser profesor de secundaria. Y dando clases en la aldea, recuerdo una de las visitas que el compañero decía, visitas extraescolares, las actividades extraescolares, que ahora se llaman de otra manera, pero bueno. Y entonces me propuse traer a los chiquillos de la aldea y llevarlos al Museo Canario. Hicimos allí y tal, para conocer nuestra historia y las cositas que habían ahí. ¿Y sabe lo que me dijeron algunos compañeros de claustro? Dice, Jesús, si los chiquillos quieren ir al McDonald's, no lo lleves al Museo Canario. Y entonces yo les dije, el que quiera ir al McDonald's, que vaya con su padre el sábado o el domingo. ¿Por qué? Porque yo me niego a sacar a los chiquillos de la aldea para meternos en el McDonald's, ¿no? Yo les decía McDonald's, mierda cola, mierdino, en fin, todas estas cosas para que ellos... Vale, quiero ser breve y pasarme a la cuestión fundamental. Cuando niño, las poquitas veces que yo fui a la escuela, lo primero que me encontraba según entraba a la escuela, ¿saben qué era? Una momia en una urna. De mayor, no sé quién carajo tiene la urna, ni la momia. Hace 7, 8, quizás 9 años, aparecieron 16 esqueletos enteros, incluso había uno que parece ser que por unos huesecillos que tenía en la pelvis, se decía que podía haber sido de una mujer encinta, no lo sé. Lo cierto es que se llevaron 16 esqueletos completos, y nadie sabe, por lo menos en Gáldara, nadie sabe dónde está. Otra cuestión, había en Gáldara un coleccionista de pintaderas canarias.
Había, creo que, una lista de espera de montones de gente del extranjero para ir a visitarla. Entonces yo digo, el saqueo de nuestro patrimonio puede estar en manos privadas. Esa es la cuestión, y sobre todo este tipo de cuestiones. Disculpa, Kiko. No se preocupe, Jesús. Discúlpeme usted que no me di cuenta antes que había levantado la mano. Pues nada, con eso ha valido la pena escucharle. Les agradezco mucho. Vamos a despedir ya para que... Sí, dígame. Dígame. Le ha dado usted mucho a la lengua, mucho a la lengua española, y yo creo que es universal. Muchísimas gracias. Muchas gracias de parte de los niños, de los maestros y de todos. Leo muchos libritos suyos, estoy yendo a una radio local, Onda Canaria, y allí las cosas de don Maximiliano Trapero son, junto con otros señores más que conozco. Muchísimas gracias. Ahora sí, ojalá que el año que viene tengamos una nueva edición de los debates de Canarias Hoy. Que disfruten de la noche. Buenas noches y buena suerte.